Bienvenidos a esta charla galante con Carlos Enrique Ortiz, nacido en Medellín por el año 1961. ¿Cómo estás de joven, Carlos Enrique? Filosofía y literatura en la Universidad de Antioquia, especialización en pedagogía en el Instituto Steinhardt de San Pablo. Me enseñaste a decir San Pablo, no Sao Paulo. Y graduado en maestría en estética y filosofía del arte del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. De los buenos poetas que tenemos aquí en este país. Carlos Enrique, qué alegría conversar un ratico mientras esta música tan hermosa suena. ¿Qué estamos escuchando? Marga, hola, estamos escuchando Turn of the Century de Yes, una canción que ellos hicieron para el cambio de milenio, una canción como inspirada en un sentimiento de armonía y de amor universal, una cosa muy linda. Tú sabes que a mí me gusta mucho esa banda. Carlos, leamos lo de tus libros, porque es importante que quien escucha el programa sepa con quién estamos hablando. Pensamiento y sacrificio y selección de poemas. Estiaje, un tríptico con Javier Naranjo y Gabriel Jaime Caro. Como ensayista, numerosas publicaciones de filosofía como La imposible comunidad sobre Bataille, publicado por la Universidad de Antioquia y la Biblioteca Pública Piloto. El desierto crece, con ocasión del centenario de Nietzsche, publicado por la Universidad de Antioquia, por la Universidad Nacional, con FENALCO y la Biblioteca Pública Piloto, y Proyecto Ágora. Historia de las ideologías públicas, publicado por el CANALU, el Fondo Editorial de AFIT, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional y la Universidad de Medellín. Como poeta, ha sido incluido en antologías y muestras. Sus poemas han sido traducidos al portugués, al inglés y al hebreo. Se ha desempeñado como profesor en las universidades de Antioquia, Católica de Oriente y de Medellín, donde actualmente es profesor de tiempo completo. Carlos, qué alegría que estás aquí. Después vamos a leer lo que Gabriel Jaime Caro escribió sobre este libro, El óvalo de las auroras. Marga, muchas gracias. Déjame primero que todo agradecerte por ese par de programas tan absolutamente hermosos que hiciste con Juan Pablo, mi hijo, que pude escuchar a través de la emisora de la Universidad Católica, a la cual me liga un gran afecto, a la universidad y a la emisora. Y esos dos programas que menciono, que grabaste con Juan Pablo, que ya se radiaron, realmente fueron muy emocionantes de escuchar para mí. Eso es lo primero que quiero hacer, agradecerte eso, y agradecerte también la invitación para que podamos conversar entre amigos, porque eso es lo que tú y yo somos, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, grandes amigos. Carlos, y sobre todo ese entretejer que pudimos hacer entre tu hijo a sus 14 años, con esta sensibilidad, y creo que como padre te emocionó bastante escucharlos. Y ahora, pues tenemos tu obra, siquiera algunas aleaciones y algunos aleteos de tu obra en estos programas, porque es imposible agotar toda una vida en tan poco tiempo. Sin embargo, Carlos, habíamos hablado un poco de San Pablo. Comencemos por allí, por esa experiencia. Te enamoraste de Brasil. ¿Tú también es como tu segundo país, Brasil? Sí, yo estuve en el año 89 y 90 estudiando una especialización en pedagogía en San Pablo. Y fue una experiencia fascinante, Marga, porque Brasil es una cosa muy especial dentro del continente, es una especie de subcontinente en Sudamérica, porque la cultura es diferente, a pesar de que sea una cultura ibérica, la cultura portuguesa es diferente de la española, y la mezcla sobre todo que se da a nivel racial, a nivel étnico en Brasil, con el portugués, con las distintas clases de aborígenes, con el negro y con toda la inmigración europea, hacen que Brasil sea un país fascinante desde el punto de vista que realmente importa para juzgar un país, que es la gente, ¿no?
Sí, es cierta esa alegría, ese brillo que nos transmite toda persona que viene de allí. Por supuesto que sí. Ellos tienen una felicidad de vivir, una espontaneidad para vivir, una naturalidad, una corporalidad, digamos que una libertad de los instintos, para decirlo de alguna manera, que los hacen seguramente mucho más felices que nosotros, felices de una manera más natural y más permanente, porque nosotros sí somos realmente un pueblo feliz y alegre, pero somos más compulsivos en eso. ¿Ves? Llegamos abruptamente a la felicidad y así mismo abruptamente la perdemos. Ellos son más naturales y permanentes. Carlos, y la música, el arte, la pintura. Maravillosa, la música popular brasilera es maravillosa, la música sinfónica que ellos desarrollan es magnífica, la música étnica, porque es que Brasil es muchos Brasil, la música amazónica, por ejemplo, es fascinante, la música gaucha del sur, la forma como ellos se impregnaron de tango, por ejemplo, el rock, el jazz que hacen, la música clásica, tienen grandes intérpretes y compositores, pensemos por ejemplo en Villa-Lobos, por ejemplo, para mencionar alguno así más o menos contemporáneo, Jacques Morellenbaum, ¿ves? Entonces sí, Brasil es fascinante, es gigantesco, es hermoso, y la experiencia que yo tuve fue particularmente feliz. Tú tienes unos amores entre las mujeres que cantan. Sí, uno de mis grandes amores es Elis Regina. Yo aprendí a quererla aquí en Colombia a través de las cosas que me llegaban en esa época en cassettes y luego en CD, a través de mis amigos o los que viajaban o los que tenían ya más edad y más conocimiento del arte de nuestra América, y aprendí a quererla. Incluso alguna vez escribí un poema sobre ella sin haberla ni siquiera visto, simplemente oyéndola, sin haberla conocido a través de las filmaciones. Y luego en Sao Paulo pues descubrí la adoración de la gente con Elis Regina. Háblanos un poco más de ella. Pues mira, Elis Regina era de Porto Alegre, de una familia muy sencilla, de clase media baja, que descubre una vocación como cantante y empieza como se empezaba en esa época, llegando a la radio, llegando a cantar en los programas de radio, y luego grabó, se hizo una gran estrella y se convirtió en la más grande cantora de Brasil, que tiene una gran tradición de cantoras. O sea que eso se dice muy fácil, pero lo que significa es muy profundo, porque tenemos que tener en cuenta que Brasil tiene contemporánea solo de Elis Regina, por ejemplo, Gal Costa, que es una gran cantora, María Bethânia, que también es una gran cantora, ¿ves? Y muchas otras más contemporáneas, y en el pasado hay otras que también son muy grandes. Entonces que Elis muy pronto lograra ese título merecidamente muestra realmente el enorme talento que tenía, y se va a volver una leyenda en vida y luego pues en la muerte, porque Elis muere muy joven. Muy joven. Sí, Elis muere sin llegar siquiera a los 50 años, Marga, y es una gran tragedia, porque te imaginas todo lo que hubiera podido hacer en los años pues que han pasado, 30 años que han pasado después de que ella se suicida. Hubiera hecho cosas magníficas, porque tenía una gran sensibilidad, un gran talento, una voz absolutamente preciosa y ya dominada como un instrumento por ella, y tenía los más grandes compositores de Brasil detrás. Tiene cosas en español hermosas, Marga, que alguna vez, de pronto en el próximo programa, podemos traer y escuchar. Hablamos de ella especialmente para que alguien se haga el honor de volver a escucharla. Sí, claro que sí, que sea una invitación a escuchar a Elis Regina. Y pasemos a nuestra pasión común, la literatura en Brasil, tus amores, lo que se te quedó en el alma. Yo sé de Cecilia Meireles, por ejemplo. Cecilia Meireles, que la traduje, Clarice Lispector, que también hice algunas traducciones que se publicaron en la revista de Sobra, que dirigía mi maestro y amigo José Manuel Arango. Aunque no es brasilero, pero a través del portugués me acerqué profundamente también a Fernando Pessoa, que obviamente es el gran poeta portugués. Después de Camões, y bueno, João Cabral de Melo Neto, Jorge Amado,
Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade, por supuesto, Marga. En fin, es tan grande el Brasil en su literatura. Sí, es inmenso, es inmenso. No hemos leído nunca lo suficiente. Y tiene además grandes pensadores. Tiene filósofos en lengua portuguesa muy interesantes. Pienso, por ejemplo, en Gilvan Fogel, que es un profesor actual de la Universidad Federal de Río de Janeiro, uno de los más grandes lectores de Nietzsche en lengua portuguesa. O sea que es otro universo también en ese sentido, Brasil, en el sentido del espíritu, de la poesía, de la música, de la literatura, de la filosofía. Homenaje a Brasil. Homenaje a Brasil. Quando olhaste bem nos olhos meus e o teu olhar era de adeus, juro que não acreditei, eu te estranhei. Me debrucei sobre o teu corpo e duvidei. E me arrastei e te arranhei. Me agarrei nos teus cabelos, no teu peito, teu pijama nos teus pés, ao pé da cama, sem carinho, sem coberta. No tapete, atrás da porta, reclamei baixinho. Dei pra maldizer o nosso lar. Pra sujar teu nome, te humilhar e me vingar a qualquer preço, te adorando pelo avesso, pra mostrar sou tua. Até provar que ainda sou tua. Qué hermosura de canción, Carlos. Ella, alguien la deja, ¿no? ¿Cómo es es la historia de un abandono.
Entonces ella le dice algo así como cuando miraste bien en mis ojos y tu mirada era de adiós, juro que no lo creí. Y ella se derrumba y llora y suplica y trata de retener ese amor y él la abandona finalmente. Entonces ella termina diciendo que todo lo que hace lo hace para probar que todavía es de él. Como te decía ahora, Elis tenía los compositores más grandes de Brasil, incluyendo Vinícius de Moraes, por ejemplo, ¿cierto? El mismo Chico Buarque y otros, pendientes de que ella, con ese talento inmenso que acabamos de escuchar, interpretara esos textos. Gracias por esa canción y por traernos hoy a Elis Regina. Carlos, esta selección de poemas que te publicó la Universidad de Antioquia en marzo de 1985, junto a un ensayo que tienes aquí de Bataille, ¿cierto? Sí. Pensamiento y sacrificio. Léenos algunos poemas. Mi voz no volverá. Al final de mi voz está el sueño de la muerte. Allí te veo pasar por la sangre, hermana de la piedad más dulce. Allí te veo pasar con el orgullo que levanta al árbol, con el llanto que lo sostiene. Este que voy a leer a continuación está dedicado a Bataille, a un episodio que él narra en un momento en que entra como en una especie de éxtasis en plena calle con un paraguas que se le cierra encima. Ebrio de muerte, ebrio de la ceguera de la luz, deforme hasta la risa, el paraguas cerrado sobre la cabeza. Este está dedicado a uno de mis grandes amores en literatura, que es Alejandra Pizarnik. Es un poema muy breve, dice así: es porque no puedes respirar que nos hablas el soplo de los dioses. Es por el riesgo de no tener por dónde respirar que hablamos del pulmón del verdugo. Este pequeño poema, que tiene como la forma de un pensamiento. ¿Cuántas veces golpea contra el tiempo duro y brusco el torturado rostro en una sola noche sin verdugos? Y voy a terminar con dos poemas que escribí viendo agonizar a mi abuela amarga. Su desnudez de piedra, dócil en la penumbra, humedezco su boca calcinada, inmóvil, sucio Dios que nada sabe, su mirada vacía me da de morir. Herido por la agonía, tu tacto se hace instante. ¿Oyes el viento frío? Su pregón de lluvia es la fragilidad de tu noche. Aqualongo, Jethro Tull, una de las bandas inglesas que más me gusta, Marga, nos acompañaba en este momento. ¿Cuál es la fascinación del rock? El rock, como dice Diana Uribe, es la banda sonora del siglo XX. Y a mí me tocó crecer en esa segunda mitad del siglo XX y los muchachos de la ciudad oíamos rock en las emisoras y en las grabadoras y comprábamos
los LPs, hacíamos esfuerzos para coleccionar los LPs de las bandas y poco a poco nos fuimos volviendo conocedores y tuvimos la enorme suerte que no tiene la juventud actual de que la música que estaba en ese momento como música comercial era al mismo tiempo un rock de altísima calidad musical y lírica. Y eso creo que marcó definitivamente nuestros gustos y nuestras vidas desde esa experiencia tan linda. Menciona a tus clásicos. Bueno, pues nosotros todos, los de mi generación, empezamos oyendo Budgie, Black Sabbath, Led Zeppelin, Pink Floyd, Jethro Tull, un poco menos comercial, pero yo siempre fui muy fan de Yes y otras muchas bandas, sobre todo ese gran rock inglés, los Rolling Stones, Kansas, Klaatu. Voy a unir algunas melodías del rock a un pintor que me encanta, Max Ernst. Sus pinturas ilustran tu libro de poemas del 85. Sí, Pensamiento y Sacrificio, sí. Esa es otra pasión, Marga, indudablemente. Yo, como tú lo mencionabas ahora en la presentación, pues terminé haciendo una maestría en filosofía del arte, en estética. El doctorado que actualmente estoy haciendo en la Bolivariana también está orientado por esa línea de la estética. A mí me encanta la pintura, la historia de la pintura, la historia del arte en general. Y por supuesto quiero mucho a los pintores del surrealismo, René Magritte, André Mazón, Dalí, Max Ernst. Y cuando la Universidad de Antioquia me ofreció publicar ese ensayo que se llama Pensamiento y Sacrificio, que es sobre Georges Bataille, seguido de una colección de poemas, y me dieron libertad de plantear la parte de la ilustración del libro, pues yo inmediatamente sugerí una novela visual que tiene Max Ernst, que se llama Una semana de bondad. Entonces, con algunas de las imágenes de Una semana de bondad o los 7 elementos capitales, ilustramos con Gustavo Lamaquero, que fue el que estuvo al frente de la edición del libro, esta primera publicación que me hizo la Universidad de Antioquia hace ya tanto tiempo. Max Ernst nos fascina, es fascinante. Mencionémoslo también como compañero de una mujer que también queremos igual, que se nos fue hace poco, Leonora Carrington. Leonora Carrington, sí. Y estaba pensando también, ¿sabes en quién, Marga? En Mata, el chileno, en Wilfredo Lam, el cubano, y en alguien que tú y yo queremos mucho, que es Remedios Varo. Sí, señor. Es una playa de pintores en relación con el surrealismo, cada uno muy grande. Mencionaste ahora a una mujer en la poesía que es de tus altos amores también, Alejandra Pizarnik. Sí, yo conocí a Alejandra Pizarnik a través de Gustavo Zuluaga, Lamaquero, que fue una de las personas que nos la dio a conocer en esta ciudad de Medellín. Y me enamoré profundamente de ella. Me parece que tiene una poesía verdaderamente exquisita, altísima, muy grande, muy lúcida y sobre todo muy auténtica. Alejandra es de esas poetas que, a pesar de ser abundantes, siempre escribe por estricta necesidad. No hay ningún poema de la Pizarnik que ella no se haya visto, digamos, obligada a escribir. Es una poesía desde el alma, desde el corazón, desde lo más profundo de su ser y su experiencia vital, y por eso yo la amo tanto. Voy a leer algunos poemas de Alejandra. Tu voz. Emboscado en mi escritura, cantas en mi poema, rehén de tu dulce voz, petrificada en mi memoria, pájaro asido a su fuga, aire tatuado por un ausente, reloj que late conmigo para que nunca despierte. Marga, ya que hablábamos de los abandonos, duración, de aquí partió en la negra noche, y su cuerpo hubo de morar en este cuarto en donde sollozos, pasos peligrosos de quien no viene, pero hay su presencia, amarrada a este lecho en donde sollozos,
porque un rostro llama, engarzado en lo oscuro, piedra preciosa. El ausente. 1. La sangre quiere sentarse. Le han robado su razón de amor. Ausencia desnuda. Me deliro, me desplumo. ¿Qué diría el mundo sin Dios lo hubiera abandonado así? 2. Sin ti, el sol cae como un muerto abandonado. Sin ti, me tomo en mis brazos y me llevo a la vida a mendigar fervor. Y con estas notas de Led Zeppelin, de la canción Desde que te amo, voy a terminar leyendo 2 poemas más de Alejandra. Este se llama Cenizas. Hemos dicho palabras, palabras para despertar muertos, palabras para hacer un fuego, palabras donde poder sentarnos y sonreír. Hemos creado el sermón del pájaro y del mar, el sermón del agua, el sermón del amor. Nos hemos arrodillado y adorado frases extensas como el suspiro de la estrella, frases como olas, frases con alas. Hemos inventado nuevos nombres para el vino y para la risa, para las miradas y sus terribles caminos. Yo ahora estoy sola, como la avara delirante sobre su montaña de oro, arrojando palabras hacia el cielo. Pero yo estoy sola, y no puedo decirle a mi amado aquellas palabras por las que vivo. Y por último, de Alejandra Pizarnik, La noche. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida, y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada, y las conjeturas sobre ella nada, y los seres que la viven nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa delira y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Yes, I love you. Oh, I love you. Gazing at people, some hand in hand, just what I'm going
try to tell me thoughts they cannot defend. Just what Nos you vamos de 1985 a 1989, cuando aparece tu libro Estiaje. Qué título tan bien puesto, Estiaje, del estío, del verano, pero suenan tan bueno, Estiaje, que hace que se titule un libro específicamente y se destaque una sola palabra, un solo sonido para encerrar todo un acontecimiento de poesía. Pues Marga, tú sabes que la magia de las palabras es tan grande. Es todo un reto titular un poema o titular un libro de poesía o de ensayo, porque el título va a marcar para siempre ese poema o ese libro, y si uno acierta, pues es un acierto feliz, y si no se acierta, pues es una extrañeza para siempre. A mí siempre me ha gustado titular libros con una sola palabra. Sin embargo, el último libro que fue publicado, pues es un libro que tiene toda una expresión en el título, El óvalo de las auroras. Pero Estiaje, tal vez lo escogí porque en esa época yo estaba haciendo unos poemas muy cortos, casi siempre sin títulos, y tenía una felicidad muy grande de vivir en el campo. Yo vivía por ese entonces en la vereda Cabeceras, aquí cerca en Río Negro, y el verano era una experiencia maravillosa. Entonces, esta palabra tan linda, el español arcaico tiene palabras muy hermosas porque están en esa raíz que comparte con el portugués y que son a veces palabras muy latinas. Entonces encuentro este estiaje, que significa tantas cosas. Es el momento culminante del verano, es el momento en que el río está más bajo, por lo mismo en su caudal. Es la plenitud del sol también. Entonces quise titular este poemario con esa palabra. Tuve una experiencia muy linda con este libro, Marga, porque yo estaba estudiando pedagogía en el Brasil. El libro fue publicado acá en Colombia y una tarde me llega un paquete con 10 libros a la casa en la que yo vivía en Sao Paulo, y yo me había desentendido ya, no sabía nada del proceso editorial, y de pronto el libro llegó allá y fue una felicidad muy grande verlo. Este libro se publicó gracias al esfuerzo y al apoyo económico de mi maestro y mi amigo Jorge Mario Mejía, que se inventó una cosa que se llamaba Ediciones Bolsillo Roto, el mecenas pobre, donde se publicaron algunos libros de personas que no teníamos cómo lograr que nos publicaran las instituciones que manejan la cultura, y entonces nos quedaba siempre el recurso pues de el bolsillo roto. Leamos algunos poemas de Estiaje. Vamos por 1989. Bueno. Al olvido derriba no la baraja de mis palabras que el tiempo dispersa, sino la suerte de nombrarte, nombre de flor, nombre de árbol, sándalo enamorado, lluvia tras la lluvia, alba después del alba y día de los días. Tu risa de alcohol abre el borde de la llama, desnuda su parpadeo, diluye nuestras sombras en la lluvia. Véase mi cuerpo en la desnuda luz de tu cuerpo, cuando como candil eres, ardiendo azul en la ventisca. Con vino de rocío saludamos un cielo por venir, estiaje de la muerte, orilla de sueño y agonía, vigilia de nuestra palabra. Mientras el ciego animal de la lluvia crepita, danza el relámpago con la luz que lo mata. Y te leo dos más de este libro, Marga, ¿está bien? 3, Carlos Enrique, por favor. Bueno, corazón, te voy a leer 3. Y olor de tanta muerte para respirar de pronto en medio de la vida, y tanta palabra para ver nítido el silencio, y miles de rostros para elegir un solo gesto, y la sola presencia, horizonte dulce y desolado, amor que pese al amor ama, extranjero en un tiempo que mata, late el corazón del instante.
No es este un país, sino la pesadilla de un muerto. Obsesos por la sangre, los niños aprenden a cantar. De esta muerte comed y bebed de esta sangre. Sed devoradores de muerte. Hosana el desierto, cantad. Hosana, el tiempo de los asesinos. Y quiero terminar con un poemita amoroso. Espérate, yo lo En encuentro. el estiaje, el verano, el punto más álgido del verano, el estiaje. Sí. Estamos saboreando la palabra, Carlos, de eso se trata. Que la poesía transfigure el lenguaje. Déjame buscar un poquitico más aquí. Allí donde arda esa pequeña luz que en nosotros pusimos, que tu gesto cubra nuestros gestos idos, tan tardíos y mudos. Allí donde arda la ferviente memoria más nuestra, quema una a una mis palabras, labra en mí el silencio que te ama. Into the distance, ribbon of black, stretched to the point of no turning back. Flight of fancy on a windswept field, standing alone, my senses reel. A fatal attraction is holding me fast. How can I escape its irresistible grasp? Can't keep my eyes from the circling sky. Tongue-tied and twisted, just an earthbound distant eye. Ice is forming on the tips of my wings. Unheeded warnings, I thought of everything. No navigator to find my way home. Unladen, empty, and turned to stone. A sole intention, slowly to fly. Condition grounded, determined to try. Can't keep my eyes from the circling skies. Tongue-tied and twisted, just an earthbound distant eye. Mixtures rich. Colors flaps set to degree. Gauges and suction check. Set swappers set recheck. Check set. Stoves on. Radio echo ready for departure. There's no one to understand. 129, signal. Radio echo. Carlos, le dices corazón a la gente amiga y a tu hijo. Esa es una de las palabras más hermosas, la palabra corazón. Como, dime dos palabras de la palabra corazón, porque, bueno, corazón, sí mi cora, dice una amiga mía. Marga, pues el corazón es el centro de nuestro ser, sin duda alguna. Los griegos creían que pensábamos con el corazón, los griegos más antiguos, no con el cerebro. Hay que esperar a que un pitagórico por allá, Alcmeón de Crotona, se le ocurra proponer que pensamos es con el cerebro y no con el corazón.
pero en los griegos es muy lindo porque es un rasgo casi que de un entendimiento poético dentro de una cultura guerrera que le da al corazón ese enorme valor y que le da a la sangre la capacidad de llevar el sentimiento y el pensamiento por todo el cuerpo. Me parece muy interesante que últimos descubrimientos de electricidad del corazón lo que han descubierto es que es casi que un centro eléctrico autónomo. Los nervios que recorren el corazón casi se podría decir piensan. Y esto es tan cierto que las personas en estados emocionales profundos se enferman del corazón. Y no tiene nada de extraño, ni de sentimentalismo, ni de excesos sensibles, sino que es que realmente es el centro de nuestro ser. El sentimiento de justicia siempre se atribuyó, por ejemplo, dentro de la cultura romana, al corazón. En portugués hay una expresión sumamente linda que viene de esa relación tan profunda del portugués con el latín, porque acuérdate que en latín el corazón es cor cordis, y en portugués... Cordial. Eso. Recordar, exacto, volver a pasar por el exacto, corazón. de ahí viene cordial y de ahí viene recordar. Y entonces en portugués se creó una expresión muy particular que aprender de memoria es aprender de corazón. Y de ahí sacan ellos una expresión extraña para nosotros que hablamos español, porque entonces memorizar para ellos es decorar, que para nosotros obviamente es otra cosa. Entonces ellos te dicen, por ejemplo, decoré su poema, ¿sí? Me lo aprendí de memoria, su poema. Decorar, Aprender de corazón. aprender de corazón. En el portugués pues usual de la Y gente. como que descansa apenas unas fraccioncitas de segundo durante toda la vida, ¿no? Sí, muy poco, siempre trabaja y nos mantiene vivos, ¿no? Descansa más el cerebro, el corazón no puede hacer eso. Seguimos en Elis Regina porque no nos podemos salvar de estas mujeres mencionadas, Alejandra, Mujeres del corazón. mujeres del corazón. Este poema, Marga, lo escribí hace mucho tiempo y de una manera muy particular. Yo estaba lavando platos en mi casa y estaba escuchando a Elis Regina. Y de repente, este poema, tal y como te lo voy a leer, fluyó completo. Yo No lo único, tuvo corrección ni nada, ¿no? Yo Salió del cerré la corazón. llave, me sequé las manos, me senté en el escritorio y escribí el poema tal cual, y luego fui a terminar con los platos. Decor. De coro. Elis. Quizá la estaba recordando su voz, o quizá escuchaba transcurrir la transparencia del río a su lado, o se oía pensar. Ahora, de pronto allí, junto a la amada frescura del río, sonó alto su voz, clara y dura como una presencia de llamas. Se quedó inmóvil. ¿Qué hacía ella allí? Le había visto. Tenso como un alce, quiso escuchar, no moverse, pero solo oía persistente su corazón. Amaba su voz. La amó cada noche mientras cantaba ebria entre los hombres, dulce y ajena como la luz. Quizá cantaba también para él que se emborrachaba de ella y vino seco. Su cantar claro y elocuente, y en él su voz, cascada, pájaro, hoguera, iluminada a lo largo de la noche por el vino blanco, y que sabía ser seca y también fría, o triste, y quizá transparente como un licor sonoro, llenando de luz su cerebro de ciego. Su voz trizándose en risa o alzándose imposible como un pájaro asustado por un ciego. Su canto como en otra lengua, más allá de las palabras, dando a todos un lugar en la noche, un lugar en el sueño. Y los hombres del pueblo decían desearla. Escupían oscuras alabanzas, su rostro, su pecho, su boca, su forma de moverse. Pero no la oyen, se decía, no la sienten cantar para embriagarse. Amaba también su rostro, presentido o soñado, como una huella de luz, inminencia de rayo antes del trueno, amado rostro que rehusaba una imagen táctil, como el viento. Y ahora, qué próxima, más cercana que el río y cantando en el día, susurrando el canto, y supo que venía, se acercaba, le veía, se puso en pie, huir, y ella le habló, pero cantaba aún.
Habló y como en otra lengua, donde las palabras huían al sentido, tenues, fugaces, solas. Le tocó, le emplazó, le buscó. Se sintió huir, correr, caer, estallar el ciego corazón. Ella inmóvil, él lo supo así. Le dejó huir, tropezar, ser una roca y tener que rodar. ¿Por qué huyó? ¿Acaso no supo soportar la presencia de lo imposible, presente y convocándole por única vez, imposible vez? ¿Fue cobardía de hombre tocado por la soledad en la sombra? ¿Prefirió acaso, por menos fugaz quizá, el sueño al recuerdo? Nos sigue acompañando Pink Floyd, tan de mis afectos también. Es una de las bandas que más quiero, Marga, con una historia muy particular, muy especial, muy linda, porque son estos muchachos ingleses que tienen que hacer música porque es una vocación, no es un problema de negocio ni de ego, sino de vocación. Entonces Pink Floyd tiene una obra muy especial, de mucha conciencia, dentro de esa banda sonora del siglo XX que es el rock. Nos vamos al año de 1990 y el poemario se llama Orvallo, en compañía de Carlos Enrique Ortiz, Gabriel Jaime Caro y Javier Naranjo. Ilustra el libro José Ignacio Vélez, un pintor, una persona del arte a quien tanto queremos. A mí me parece que es un poeta. En la pintura es como si pintara el silencio, José Ignacio Vélez. Sí, José, primero es una persona que yo quiero mucho porque es un hombre Yo también. absolutamente limpio, hermoso, transparente, un gran artista, un gran ser humano. José nos acompañó en ese proyecto del Orvallo. Yo había regresado del Brasil y un amigo hizo las veces de mecenas pobre. Efraín Orrego, un amigo, decidió financiar el libro. Entonces nos juntamos con Gabriel Jaime Caro, Gajaca, con Javier Naranjo y decidimos hacer el libro. Estábamos trabajando Javier y yo, contigo, Marga, en esa época en el Colegio El Triángulo, Sí. tiempos muy bellos, de bellos. gratísima recordación, Claro. y José era el profe de pintura. Entonces le propusimos a José, Compartimos todos allí. sí, y José nos puso una condición muy particular, nos dijo: yo ilustro si me llegan los poemas, que me pareció un gesto muy, muy bello, también muy honesto. Claro. Y entonces José nos leyó y surgieron las ilustraciones distintas y específicas para cada uno de los tres poetas. De una manera muy mágica, José se comunicó con esa poesía mía, la de Gajaca y la de Javier, y hizo las ilustraciones para el libro, desde la carátula hasta las ilustraciones interiores en plumilla, que son, para mi gusto, verdaderamente hermosas. Verdaderamente. Orvallo es una palabra portuguesa. Sí. Rocío, dinos Sí. un poquito de Orvallo. Sí,
Con B pequeña, LH. Sí, ellos hacen sonar esa LH como una I, entonces dicen orvalio, orvaliar. Orvalio. Sí. En español es un arcaísmo como orvallo, pero es un español por hasta el Es siglo más- XVII. Sí. Y luego pues desaparece del español, se reemplaza prácticamente por la palabra rocío, ¿sí? Pero la palabra es muy hermosa en portugués, entonces discutiendo lo Tú del título, propones el título. yo lo propongo y Javier y Gabriel están de acuerdo y el libro se pasa a llamar Orvalo, que Mira es la cómo la forma como lo palabra- pronunciamos en español porque es una LH. Y la palabra se exalta y se conoce. Y es La una palabra palabra- que para la mayoría de la gente en nuestro entorno no tiene sentido, sino como título del libro. Pero lo aprendemos. Pero lo aprendemos y se vuelve más lindo aún. Rainer María Rilke comienza el libro, lo corona con un poema que nos encanta, un breve poema, y comienza: di, oh poeta, ¿cuál es tu qué hacer? Yo celebro, Mas lo mortífero y lo monstruoso, ¿cómo lo arrostras? ¿Cómo lo soportas? yo celebro, Mas lo que no tiene nombre, lo anónimo, ¿cómo lo llamas no obstante, oh poeta? yo celebro, ¿De dónde tu derecho a la verdad bajo aquella máscara o este disfraz? yo celebro, ¿Y por qué la quietud y el arrebato, como estrella y tempestad, te conocen? porque celebro. Unas palabras para Rilke, que es un novio que yo tengo que se fue por el 26, para mí no me importa, que se ha muerto en 1926, Rainer María Rilke. Qué maravilla de poesía. Uno de los más grandes poetas de Europa, Sí, sin duda, un poeta inmenso con una enorme espiritualidad, con una capacidad de pensamiento asombrosa, un poeta más allá de la poética, porque es un poeta metafísico, es un poeta del ser, es un poeta de la condición humana, de la elevación de la condición humana hacia lo divino, del desgarramiento entre lo humano y lo divino, un poeta del pensamiento, un poeta del sentimiento, un poeta del amor. Marga, tú lo sabes, Rilke, por eso tú lo quieres tanto. Son esos amores que tenemos ya en el más allá, como me pasa a mí con Alejandra Pizarnik, te pasa a ti con Rilke, ¿no? Son amores que tenemos y que nos acompañan porque se van volviendo indispensables y llega el momento, como con algunos filósofos, que uno piensa que haría sin ciertos poetas en sin su ciertos vida. poetas. Carlos Enrique, vamos a dejar los poemas para el próximo programa, pero vamos a alcanzar a leer uno. De Orvalio. ¿A quién despierta el silencio que dimana del centro azul de tu poema? A nadie dedicado, que a nadie nombra, porque nadie nunca canta en el centro azul de tu poema. Carlos Enrique Ortiz. Y aquí nos estamos comprometiendo. Vamos a hacer ese homenaje a José Manuel Arango, Por supuesto, a Marga. Nietzsche, a Bataille, a todos esos ensayos que tienes tan maravillosamente escritos. Carlos, nos vamos para el otro programa. Por supuesto, es un placer, Marga, y un honor. Entonces nos encontraremos la próxima semana entre el estiaje y el orvalio.